en un crucero por Europa, disfrutando Venecia con una copa de vino en la mano. Mi hija Lilia le dio las llaves de mi hacienda a mi yerno Rodrigo diciéndole: puedes mudarte, mi madre ya no va a usar eso, aprovecha. Él no sabía, ella no sabía, nadie sabía que yo había vendido esa hacienda hace exactamente un mes por $10 millones. 10 millones. Cuando los nuevos propietarios llegaron esa mañana con las escrituras firmadas y encontraron a Rodrigo cercando el pasto con alambre nuevo, instalando postes, actuando como dueño de una propiedad que ya no era mía y que jamás sería suya, el infierno se desató. Mi hija me llamó desesperada a las 3 de la madrugada, su voz quebrada por el pánico, gritando: mamá, ¿qué hiciste? La policía está aquí, Rodrigo está detenido, los dueños dicen que vendiste todo, esto tiene que ser un error, dime que es mentira. Y yo, parada en la cubierta de ese barco, viendo las luces doradas reflejarse en el agua negra del Adriático, con mi vestido color champaña moviéndose con la brisa, sostuve el teléfono contra mi oreja y sentí algo que no había sentido en 30 años. Paz. Silencio interior. Libertad absoluta. Antes de explicarte cómo una madre de 64 años termina vendiendo en secreto una propiedad de $10 millones mientras su familia cree que esa hacienda les pertenece por derecho divino, necesitas entender la prisión invisible en la que viví durante 3 décadas completas. Necesitas ver el sistema perfecto de explotación emocional que construyeron alrededor de mí, tan sutil que incluso yo tardé años en reconocerlo. Porque esto no comenzó con la venta. Esto comenzó el día en que enviudé hace 15 años y descubrí que para mi hija Lilia y para todos los que me rodeaban, yo había dejado de ser Margarita, la mujer, la persona con sueños y deseos propios. Me convertí en algo mucho más útil para ellos. Me convertí en la administradora temporal de su futura herencia. Mi esposo y yo construimos esa hacienda con nuestras propias manos durante 25 años de trabajo brutal. Comenzamos con un terreno árido que nadie quería, sin agua, sin electricidad, solo tierra seca y espinas. Trabajé junto a mi marido desde los 20 años, cargando piedras, levantando cercas, durmiendo en una cabaña de madera que se inundaba cada temporada de lluvias. Parimos esa tierra igual que parí a mis 2 hijos. Con dolor, con sangre, con noches sin dormir. Cuando finalmente tuvimos ganado, cuando el pasto creció verde y abundante, cuando construimos la casa grande con sus corredores amplios y sus ventanas enormes, sentí que habíamos alcanzado algo que jamás imaginé posible. Una vida digna. Un patrimonio real. Algo nuestro. Pero mi esposo murió de un infarto masivo hace 15 años, un martes por la tarde, mientras revisaba el ganado en el potrero sur. Cayó entre el pasto alto y lo encontré horas después, cuando el sol ya se estaba poniendo. Tenía 52 años. Yo tenía 49. Y en ese momento, mi vida se partió en 2. Hubo un antes, donde éramos socios, compañeros, constructores de sueños compartidos. Y hubo un después, donde yo quedé sola con 300 hectáreas de responsabilidad y 2 hijos adultos que de repente empezaron a mirar la hacienda con ojos diferentes. Lilia tenía 23 años cuando su padre murió. Acababa de casarse con Rodrigo, un hombre que siempre me pareció demasiado interesado en cuanto teníamos y muy poco interesado en trabajar para conseguir lo suyo. Víctor, mi hijo mayor, tenía 26 y trabajaba en una empresa de exportación. Él fue el único que me abrazó en el funeral y me dijo: mamá, si necesitas vender todo y empezar de nuevo en la ciudad, yo te apoyo. Los demás, incluida Lilia, me miraron como si hubiera sugerido quemar la casa. Vender, decía mi hija con horror, vender lo que papá construyó. Jamás. Esto es nuestro legado, nuestra herencia, tú solo tienes que cuidarlo hasta que nosotros podamos hacernos cargo. Yo tenía 49 años. 49. No era una anciana decrépita esperando la muerte. Pero para ellos, mi vida útil como persona individual había terminado. Ahora era la guardiana de su futuro. Y acepté ese papel porque el dolor de perder a mi esposo era tan grande que no tenía fuerzas para pelear. Así que me quedé en la hacienda, sola, trabajando desde que salía el sol hasta que se ocultaba, manteniendo todo en perfecto estado para el día en que ellos decidieran reclamarlo. Los primeros años fueron sutiles. Lilia venía de visita cada 2 o 3 meses, siempre con Rodrigo, siempre mirando todo con esa expresión evaluadora, como quien inspecciona una inversión. Mamá, decía Lilia, deberías plantar más árboles frutales en esa sección, cuando esto sea nuestro vamos a necesitar más sombra. O Rodrigo comentaba durante la cena: tienes demasiado ganado viejo, suegra, deberías renovar el hato, piensa en el futuro. El futuro. Siempre hablaban del futuro.
Nunca del presente. Nunca de mí. Víctor se fue del país hace 10 años. Consiguió un trabajo en una multinacional y se mudó a Canadá. Antes de irse, vino a despedirse y me dijo algo que no olvidaré jamás. Mamá, me dijo sosteniendo mis manos entre las suyas, aléjate de Lilia y Rodrigo, ellos solo te ven como un banco, como una propiedad que todavía no pueden cobrar, esto no va a terminar bien, véndelo todo y vive tu vida. Pero yo no escuché. Todavía creía que ser buena madre significaba sacrificarlo todo. Y sacrifiqué. Dios mío, ¿cómo sacrifiqué? Pagué la boda de Lilia. Toda. Desde el vestido color marfil importado que costó $8,000 hasta el salón de fiestas con capacidad para 300 personas que ella insistió en reservar porque quería que todos vieran que la hija de la dueña de la hacienda se casaba por todo lo alto. Gasté $45,000 en una fiesta de un día. $45,000 que saqué de la venta de ganado, de mis ahorros personales, del dinero que mi esposo y yo habíamos guardado durante años para nuestra jubilación. Cuando le di el cheque a Lilia, ella me abrazó y me dijo gracias mamá, sabía que podía contar contigo. No dijo te lo pagaré. No dijo es demasiado, no puedo aceptarlo. Lo tomó como si fuera su derecho natural. Como si yo le debiera ese dinero por el simple hecho de haberla traído al mundo. 2 años después, Rodrigo llegó con un plan de negocios escrito en servilletas de papel. Quería poner un taller mecánico en el pueblo. Necesitaba $30,000 para el equipo inicial, el local, los permisos. Me juró que me pagaría en 2 años con intereses. Me mostró números que no tenían ningún sentido, proyecciones ridículas de ganancias que cualquier persona con 2 dedos de frente sabría que eran imposibles. Pero Lilia estaba ahí, sentada en mi sala, mirándome con esos ojos que conocía desde que era bebé, diciendo mamá, por favor, esta es nuestra oportunidad de crecer, de construir algo propio, tú siempre nos has apoyado, no nos abandones ahora. Y yo cedí. Vendí más ganado. Le di los $30,000. El taller quebró en 8 meses. Jamás vi un solo peso de regreso. Cuando le pregunté a Rodrigo qué había pasado, se encogió de hombros y dijo el mercado está difícil. Suegra, no era el momento, ya habrá otras oportunidades. Como si acabara de perder 30 pesos, no $30,000. Después vino el auto. Lilia necesitaba un auto nuevo porque el suyo ya tenía 5 años y según ella daba mala imagen llegar a los lugares en un vehículo tan viejo. $20,000. Después fue la operación estética que según Rodrigo era necesaria para la autoestima de Lilia. $12,000. Después fue el curso de posgrado que Lilia nunca terminó. $15,000. Después fueron las deudas de tarjetas de crédito que no podían pagar. $10,000. Y así, año tras año, fui vaciando mis cuentas, vendiendo ganado, empeñando joyas que mi esposo me había regalado, trabajando más horas, durmiendo menos, envejeciendo más rápido, todo para mantener a flote la vida de 2 adultos perfectamente capaces que habían descubierto que era más fácil pedirme a mí que trabajar ellos mismos. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la forma en que me hablaban. Rodrigo comenzó a llamarme suegra solamente cuando necesitaba algo, pero cuando estaba con sus amigos en la hacienda, tomando mis cervezas, usando mi piscina, me llamaba Margarita con ese tono de familiaridad forzada que usan las personas cuando quieren demostrar que tienen poder sobre ti. Una tarde lo escuché hablando con un amigo en el corredor. Decía esta hacienda vale fácil unos $10 millones. Cuando sea mía voy a subdividir una parte y vender lotes. Con eso arranco varios negocios. La vieja no sabe administrar esto, solo lo mantiene porque no tiene más nada que hacer. La vieja. Me llamó la vieja. Yo estaba del otro lado de la pared, congelada, con una jarra de limonada en las manos que iba a llevarles, sintiendo como cada palabra me atravesaba como un cuchillo oxidado. Lilia era peor porque usaba el lenguaje del amor para manipularme. Mamá, me decía, sé que te sientes sola aquí en esta hacienda tan grande, ¿por qué no te mudas a un departamento en el pueblo y nos dejas usar este espacio? Nosotros lo cuidaríamos, tú estarías más cómoda en un lugar pequeño, más fácil de mantener, piensa en ti, mamá, ya no tienes edad para estar trabajando tanto. Cada vez que yo mencionaba que quería viajar, que quería conocer Europa, que había soñado toda mi vida con ver París o Roma, ella fruncía el ceño y decía, pero mamá, gastar tanto dinero en viajes cuando podrías invertir en tu familia, en tu futuro, en nuestros hijos cuando los tengamos. Hablaba de mis nietos hipotéticos como si ya existieran, como si yo les debiera mi presente por su futuro inexistente. Nunca me visitaban solo porque sí.
Cada llamada telefónica venía con una solicitud adjunta. Mamá, necesito que me transfieras para esto. Mamá, préstame para aquello. Mamá, regálame. Mamá, ayúdame. Mamá, resuélveme la vida. Y yo lo hacía porque en algún rincón enfermo de mi mente creía que si daba suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si desaparecía lo suficiente como persona y existía únicamente como fuente de recursos, ellos finalmente me querrían. Finalmente me valorarían. Finalmente dirían gracias. Mamá, eres increíble, no sabemos qué haríamos sin ti. Pero ese día nunca llegó. Lo que llegó fue algo completamente diferente. Hace 2 años, en mi cumpleaños número 62, desperté sola en la hacienda como siempre. Preparé café, salí al corredor, vi el sol levantarse sobre los potreros que había cuidado durante décadas. Esperé. Lilia no llamó en la mañana. Tampoco al mediodía. A las 4 de la tarde recibí un mensaje de texto escueto: feliz cumpleaños, mamá, después te llamo, estoy ocupada. Nunca llamó. Víctor sí me llamó desde Canadá, hablamos 1 hora, me cantó las mañanitas, me hizo reír. Pero Lilia, mi hija que vivía a solo 2 horas de distancia, no vino, no llamó, no recordó que existía más allá de un mensaje automático. 2 días después me enteré por una publicación en redes sociales que ese fin de semana Lilia y Rodrigo habían estado en la hacienda. En mi hacienda. Con un grupo de amigos. Habían hecho una fiesta. Usaron mi piscina, mi parrilla, mi casa. Y no me invitaron. Ni siquiera me avisaron. Llegaron con las llaves que les había dado para emergencias, usaron mi propiedad como si fuera un club privado, y se fueron dejando basura en el jardín y botellas vacías flotando en la piscina. Cuando los confronté, Rodrigo se rió. Literalmente se rió en mi cara y dijo: suegra, no es para tanto, la casa estaba vacía, usted no la estaba usando ese día, pensamos que no le importaría. Y Lilia agregó: mamá, no seas dramática, algún día esto va a ser nuestro de todos modos, ¿qué diferencia hace si lo usamos ahora o después? Actúa como si te estuviéramos robando algo que no es tuyo. Ese fue el momento. Esa frase exacta. Actúa como si te estuviéramos robando algo que no es tuyo. Ahí, parada en mi propia sala, en la casa que construí con mis propias manos, escuchando a mi hija decirme que yo no tenía derecho real sobre mi propia vida, algo dentro de mí se quebró. O tal vez finalmente se arregló. Tal vez llevaba 30 años rota y esa fue la primera vez que las piezas volvieron a acomodarse en su lugar correcto. Me senté en el corredor de la hacienda con una botella de vino que llevaba años guardada para una ocasión especial que nunca llegaba, y finalmente entendí que la ocasión especial era esta, el momento exacto en que decidí dejar de mentirme a mí misma. Las estrellas brillaban sobre los potreros como siempre lo habían hecho, indiferentes a mi drama humano, y yo las observaba mientras en mi cabeza algo fundamental se reconfiguraba. No fue tristeza lo que sentí. Tampoco fue rabia, aunque la rabia vendría después. Oleadas y oleadas de rabia acumulada durante décadas. Lo que sentí en ese momento fue claridad. Esa claridad brutal que llega cuando finalmente ves la verdad completa y desnuda, sin los filtros del amor maternal, sin las excusas que te inventas para justificar lo injustificable. Yo no era su madre para ellos. Era su plan de retiro. Su cuenta de ahorros con piernas. Su futura propiedad que todavía tenía la molesta costumbre de respirar y tomar decisiones propias. Saqué una libreta vieja y comencé a escribir números bajo la luz del corredor. Necesitaba verlo en papel, necesitaba que fuera real y tangible. En los últimos 15 años, desde que enviudé, había dado a Lilia y Rodrigo aproximadamente $250,000. 250,000. La boda. El taller que quebró. El auto. La cirugía estética. El posgrado que nunca terminó. Las deudas de tarjetas de crédito que pagué 3 veces. Los préstamos para negocios que jamás prosperaron. Los regalos que exigían para Navidad, para cumpleaños, para aniversarios. Cada número que escribía era una puñalada de realidad. Cada suma era un año de mi vida que había sacrificado creyendo que estaba invirtiendo en amor cuando en realidad estaba financiando mi propia explotación. Pero lo que realmente me destruyó cuando hice las cuentas no fue solo el dinero. Fue el tiempo. Calculé cuántas horas había trabajado en esos 15 años manteniendo la hacienda sola. Levantándome a las 5 de la mañana para alimentar al ganado. Reparando cercas bajo el sol brutal del mediodía.
revisando que todo estuviera perfecto cada vez que ellos amenazaban con visitarme, porque Rodrigo siempre encontraba algo que criticar, algo que según él yo estaba haciendo mal, algo que necesitaba mejorarse para cuando fuera suyo. Había invertido más de 50.000 horas de trabajo físico brutal en una propiedad que ellos ya consideraban suya, mientras yo me convertía en una empleada no remunerada de mi propia herencia. Y durante todo ese tiempo, ¿qué recibía a cambio? Visitas obligadas cada 3 o 4 meses que duraban apenas unas horas antes de que encontraran una excusa para irse. Llamadas telefónicas que siempre, absolutamente siempre, terminaban con una solicitud de dinero. Críticas disfrazadas de consejos sobre cómo debía manejar mi vida, mi propiedad, mi futuro. Rodrigo diciéndome que vendiera tal sección de tierra porque ellos necesitaban capital. Lilia sugiriendo que redujera el ganado porque mantener tanto era innecesario para una mujer sola. Los dos hablando de la hacienda como si yo fuera simplemente la cuidadora temporal de algo que ya les pertenecía por derecho divino. Recordé cada humillación pequeña que había tragado en silencio. Como aquella vez que llegaron con amigos sin avisar y Rodrigo me presentó diciendo ella es Margarita, la dueña por ahora, enfatizando ese por ahora con una sonrisa que se suponía era graciosa pero que me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. O cuando Lilia le dijo a una amiga frente a mí que estaba esperando que yo finalmente entendiera que era hora de pasarles la estafeta, que ya había vivido mi vida y ahora les tocaba a ellos vivir la suya, como si mi existencia fuera un obstáculo inconveniente para sus planes. Víctor me había advertido. Años atrás, en una de sus últimas visitas antes de mudarse definitivamente a Canadá, me había sentado exactamente donde yo estaba ahora y me había dicho mamá, Lilia y Rodrigo no te ven como persona, te ven como un activo financiero que todavía no puede liquidar, aléjate de ellos antes de que te consuman completamente. Pero yo no escuché. Le dije que estaba exagerando, que Lilia era mi hija y que el amor de madre no se rendía así como así. Víctor me miró con una tristeza que ahora entendía perfectamente y respondió mamá, el amor de madre es importante, pero el amor propio también debería serlo, y tú perdiste el tuyo hace mucho tiempo. Tenía razón. Había perdido mi amor propio el día en que acepté que mi único propósito en la vida era servir a personas que nunca me lo agradecerían. Lo perdí cuando dejé de preguntarme qué quería yo y comencé a preguntarme únicamente qué necesitaban ellos. Lo perdí cuando mi identidad completa se redujo a un solo rol, madre proveedora, y eliminé todo lo demás que alguna vez fui o quise ser. Antes de que mi esposo muriera, yo tenía sueños propios. Quería viajar. Quería conocer Europa, caminar por las calles de París que había visto en películas, tomar café en Roma, ver los canales de Venecia. Había una lista guardada en un cajón de mi buró, una lista que escribí cuando tenía 30 años, lugares que quería visitar antes de morir. Hacía años que no la sacaba porque cada vez que pensaba en hacer algo para mí, cada vez que consideraba gastar dinero en mis propios sueños, Lilia aparecía con una necesidad nueva, una emergencia inventada, una crisis financiera que solo yo podía resolver. Y yo guardaba la lista, cancelaba mis planes inexistentes, y transfería el dinero que había ahorrado para mi viaje soñado a la cuenta de mi hija. Esa madrugada, todavía sentada en el corredor, entré a la casa y busqué esa lista. Estaba amarillenta, escrita con mi letra de hace décadas, llena de sueños que había abandonado por personas que ni siquiera recordaban mi cumpleaños. La desdoblé con manos temblorosas y la leí completa. París, Roma, Venecia, Barcelona, Praga. Cada nombre era un futuro que me había negado. Cada ciudad era una versión de mí misma que maté para que ellos pudieran vivir cómodamente. Y ahí, sosteniendo ese papel viejo entre mis dedos, tomé una decisión. No fue dramática. No hubo música de fondo ni momento de iluminación celestial. Fue simplemente una decisión fría, calculada, definitiva. Si ellos ya consideraban la hacienda como suya, si ya me trataban como una administradora temporal de su propiedad, si mi vida y mis deseos no significaban nada para ellos, entonces yo tomaría el control de la única manera que me quedaba. Vendería la hacienda. Toda. Cada hectárea. Cada construcción. Cada árbol. La vendería al mejor postor. Tomaría ese dinero que mi esposo y yo ganamos con nuestro sudor, con nuestra sangre, con nuestros años de juventud, y finalmente, por primera vez en mi vida adulta completa, lo usaría para mí. No para ellos. Para mí. Para la Margarita que existió antes de convertirse en cajero automático emocional. Para la mujer que soñaba con ver el mundo y que sacrificó esos sueños creyendo que el sacrificio la haría mejor madre, cuando en realidad solo la hizo invisible. A la mañana siguiente,
Llamé a Sebastián. Sebastián era el abogado que había manejado todos los asuntos legales de la hacienda desde que mi esposo murió. Un hombre serio, profesional, que siempre me había tratado con respeto. Le dije: necesito vender la hacienda, toda, de inmediato, y necesito que nadie se entere hasta que esté firmado y sellado. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después me preguntó: ¿estás segura de esto, señora Margarita? Es una decisión importante. Y yo respondí con una firmeza que no sabía que poseía: estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en los últimos 15 años. Sebastián vino a la hacienda 2 días después con una carpeta llena de documentos y una expresión que mezclaba preocupación profesional con algo que parecía admiración contenida. Nos sentamos en la mesa del comedor, esa mesa enorme de madera maciza donde durante años había servido cenas para una familia que nunca apreciaba la comida ni la compañía, y él desplegó todos los papeles frente a mí como si estuviera abriendo un mapa hacia mi libertad. Señora Margarita, me dijo ajustándose los lentes, antes de proceder necesito que entienda las implicaciones de lo que está pidiendo. Esta propiedad está valuada entre 9 y 11 millones de dólares dependiendo del comprador. Una vez que iniciemos el proceso de venta y encontremos un comprador serio, el procedimiento tomará entre 30 y 45 días. Durante ese tiempo, usted no puede decirle a nadie. Absolutamente a nadie. Porque si su familia se entera, pueden intentar bloquear la venta, pueden iniciar procesos legales alegando que usted no está en sus facultades mentales, pueden hacer su vida imposible. ¿Está preparada para eso? Miré a Sebastián directamente a los ojos y por primera vez en décadas sentí algo parecido a poder real corriendo por mis venas. Estoy preparada para todo, le dije. He pasado 15 años preparándome para esto sin saberlo. Cada humillación, cada vez que me trataron como empleada de mi propia vida, cada comentario sobre cómo esta propiedad sería suya algún día, todo eso me preparó para este momento exacto. Así que sí, Sebastián, estoy lista. Venda mi hacienda. Consígame el mejor precio posible. Y asegúrese de que cuando ellos se enteren, sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Sebastián asintió lentamente y comenzó a explicarme el proceso. Primero haríamos una evaluación profesional discreta. Él conocía tasadores de confianza que podían venir sin levantar sospechas. Después buscaríamos compradores potenciales, preferentemente inversionistas o familias de fuera del estado que no tuvieran conexión con mi círculo social. La idea era que nadie en el pueblo supiera que la hacienda estaba en venta hasta que los papeles estuvieran firmados. Me explicó que tendríamos que hacer las visitas de los compradores cuando yo estuviera segura de que Lilia no aparecería de sorpresa, que cada documento debía firmarse en su oficina, nunca en la hacienda, que mis movimientos bancarios tendrían que ser cuidadosos porque si Lilia tenía acceso a alguna información de mis cuentas, podría sospechar. La paranoia que describía Sebastián debería haberme parecido excesiva, enfermiza incluso. Pero no lo era. Era simplemente realista. Porque yo conocía a mi hija. Conocía esa habilidad que tenía para detectar cuando algo se movía fuera de su control. Conocía cómo revisaba todo con esa mirada evaluadora, cómo hacía preguntas que parecían casuales pero que en realidad eran interrogatorios disfrazados. Si sospechaba algo, aunque fuera una sombra de duda, vendría de inmediato, traería a Rodrigo, montarían un drama, me acusarían de estar senil, de estar siendo manipulada, de estar tomando decisiones irracionales en mi vejez. Dirían que la hacienda era patrimonio familiar, que no tenía derecho moral de venderla sin consultarles, que les estaba robando su futuro. Así que planeamos cada detalle con precisión militar. Los tasadores vinieron un martes por la mañana haciéndose pasar por inspectores del gobierno, revisando linderos para un nuevo sistema de catastro. Midieron todo, fotografiaron todo, evaluaron cada centímetro de las 300 hectáreas. Su dictamen fue claro: en el mercado actual, con un comprador adecuado, la propiedad podría venderse entre 10 y 11 millones de dólares. 10 millones. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era la validación en números fríos de 30 años de trabajo brutal. Sebastián comenzó a buscar compradores discretamente. Contactó con inversionistas extranjeros, familias empresarias de otros estados, gente que buscaba propiedades grandes para desarrollos turísticos o agrícolas. Les enviaba información sin mencionar mi nombre, sin dar la ubicación exacta hasta que firmaran acuerdos de confidencialidad. Tardamos 3 semanas en encontrar a los compradores perfectos. Una familia de empresarios de Monterrey que querían expandir su operación ganadera hacia el sur. Tenían el dinero.
Tenían la urgencia. Y lo mejor de todo, no conocían a nadie en la región, así que no había riesgo de que la información se filtrara. Durante esas semanas tuve que actuar con una normalidad que me costaba mantener. Lilia llamó 2 veces. La primera para pedirme $5,000 porque Rodrigo había tenido gastos inesperados con su auto. La segunda para decirme que estaban pensando en pasar un fin de semana en la hacienda con unos amigos y que preparara las habitaciones. Les di el dinero. Les dije que vinieran cuando quisieran. Hablé con el tono de siempre, esa mezcla de cansancio y resignación que esperaban de mí. Pero por dentro era pura electricidad. Cada palabra que les decía era una mentira perfecta. Cada transferencia bancaria era mi última concesión. Estaba contando los días para mi liberación y ellos no tenían la menor idea. El día que los compradores vinieron a ver la propiedad, inventé que tenía cita médica en la ciudad y que estaría fuera todo el día. Sebastián los trajo personalmente. Recorrieron cada potrero, cada instalación, la casa, los corrales, los pozos de agua. Les encantó todo. Especialmente les gustó que la propiedad estuviera en perfecto estado de mantenimiento, que no hubiera deuda sobre ella, que los títulos estuvieran limpios. Esa misma tarde me hicieron una oferta formal. $10 millones. Pago al contado mediante transferencia bancaria internacional. Cierre en 30 días. Firmé la aceptación esa noche en la oficina de Sebastián con manos que apenas temblaban. Él me preguntó si quería pensarlo un día más, si estaba completamente segura. Y yo le respondí que nunca en mi vida había estado más segura de nada. Esto no era venganza, le expliqué. Era justicia. Era recuperar lo que era mío por derecho. Era elegirme a mí misma por primera vez en décadas. Él sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva, y me dijo: señora Margarita, conozco a muchas personas que han vendido propiedades en su vida, pero nunca he visto a alguien recuperar su dignidad junto con el dinero. Espero que estos 10 millones le den la vida que siempre mereció. Los siguientes 30 días fueron una actuación digna de un premio. Seguí mi rutina exacta de siempre. Cuidaba el ganado. Regaba el jardín. Respondía a los mensajes de Lilia con la misma paciencia cansada de siempre. Rodrigo vino una tarde sin avisar con un amigo que según él quería ver ganado para comprar. Los dejé recorrer todo. Los escuché hablar sobre cómo cuando esto fuera suyo harían tal y cual cambio. Rodrigo le señalaba a su amigo diferentes secciones diciendo: aquí voy a poner un lago artificial, acá voy a construir cabañas para rentar, esta parte la voy a lotificar. Hablaba de mi propiedad, de mi trabajo de 30 años, como si yo ya estuviera muerta y enterrada. Y yo solo sonreía y le servía limonada y por dentro contaba los días que faltaban para que su mundo de fantasía se derrumbara. Lilia me llamó una semana antes del cierre para decirme que había estado pensando y que realmente sería mejor si yo considerara mudarme a un lugar más pequeño. Mamá, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería manipularme, tienes 64 años, esa hacienda es demasiado trabajo para ti, piensa en tu salud, piensa en tu bienestar. Nosotros podemos hacernos cargo. Tú podrías rentar un departamento lindo en el pueblo, estar cerca de todo, descansar finalmente. Y la hacienda estaría en buenas manos. Nuestras manos. Le dije que lo pensaría. Que tenía razón. Que tal vez era hora de hacer cambios. Y ella se emocionó tanto que casi podía escucharla calculando mentalmente cuánto valía cada hectárea. 3 días antes del cierre, mientras firmaba los últimos documentos en la oficina de Sebastián, tomé otra decisión. No solo vendería la hacienda. Me iría del país inmediatamente después. No quería estar aquí para el drama. No quería ver la cara de Lilia cuando se enterara. No quería escuchar los gritos de Rodrigo ni sus amenazas vacías. Quería estar lo más lejos posible cuando su mundo explotara. Así que reservé un crucero por el Mediterráneo que salía 4 días después del cierre oficial. 30 días navegando por Europa. Visitando cada ciudad de mi lista amarillenta. Viviendo finalmente los sueños que había guardado en un cajón durante décadas. Sebastián preparó todo para que el dinero se transfiriera a cuentas internacionales el mismo día del cierre. $10 millones. Después de impuestos y honorarios legales, me quedarían aproximadamente 8,5 millones. Más dinero del que necesitaría para el resto de mi vida. Dinero que nadie podría tocar. Dinero que era completamente mío. El día del cierre llegó como cualquier otro día. Me levanté temprano, preparé café,
Salí al corredor a ver el amanecer sobre los potreros por última vez. No sentí nostalgia. No sentí tristeza. Sentí alivio. Porque esta hacienda, este lugar que había amado tanto, se había convertido en mi prisión. Cada árbol era un recordatorio de todo lo que había sacrificado. Cada cerca era una barrera que yo misma había construido alrededor de mi libertad. A las 10 de la mañana estaba sentada en la oficina de Sebastián junto con los compradores, una pareja de aproximadamente 50 años acompañados por su hijo y su abogado. Eran gente seria, profesional, que miraba los documentos con el cuidado de quien sabe exactamente lo que está adquiriendo. La esposa me dijo: señora Margarita, hemos visto muchas propiedades en los últimos 2 años y ninguna estaba tan bien cuidada como la suya, se nota el amor que le puso a ese lugar. Y yo quise decirle que no era amor, que era supervivencia, que era llenar el vacío de una vida sin propósito con trabajo hasta que el trabajo se convirtió en mi única identidad. Pero solo sonreí y le di las gracias. Firmamos durante 1 hora. Página tras página de documentos legales que transferían 30 años de mi existencia a manos de extraños. Cada firma era una liberación. Cada inicial era un paso más hacia la mujer que debí ser siempre. Cuando llegamos al documento final, Sebastián me miró y preguntó una última vez: ¿está completamente segura, señora Margarita? Una vez que firme esto no hay vuelta atrás. Y yo tomé la pluma, la sostuve sobre el papel, y pensé en Lilia diciéndome que actuaba como si me estuvieran robando algo que no era mío. Pensé en Rodrigo hablando de cuando esto fuera suyo. Pensé en 15 años de ser invisible en mi propia vida. Y firmé. Margarita Herrera de Campos. Mi nombre completo, claro y definitivo, en el último documento. La transferencia bancaria se procesó inmediatamente. Sebastián tenía todo preparado para que el dinero fluyera directo a cuentas internacionales que había abierto semanas atrás. $8.500.000 después de impuestos. Vi los números aparecer en la pantalla de la computadora y sentí algo que no había sentido en décadas. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo. Era propiedad. Propiedad sobre mi propia vida. Propiedad sobre mi futuro. Por primera vez desde que mi esposo murió, el dinero que veía en esa pantalla era completamente mío, sin compromisos, sin obligaciones, sin una hija esperando al otro lado para decirme cómo debía gastarlo. Los compradores me estrecharon la mano, me agradecieron, me dijeron que cuidarían bien la propiedad. Les di las llaves de la hacienda, esas llaves que había cargado en mi bolsillo durante 15 años como si fueran cadenas. Al entregarlas, sentí que me quitaba grilletes. Sebastián me acompañó afuera y en la calle, bajo el sol brutal del mediodía, me abrazó. Fue un abrazo paternal, lleno de comprensión. Hizo lo correcto, me dijo. Ahora viva su vida. No le debe nada a nadie. Y yo asentí porque las palabras no me salían. Tenía un nudo en la garganta que no era tristeza sino emoción contenida durante tanto tiempo que dolía físicamente liberarla. Volví a la hacienda por última vez esa tarde. Necesitaba recoger algunas cosas personales antes de irme definitivamente. Los compradores me habían dado una semana para desalojar, pero yo solo necesitaba un día. No tenía muchas pertenencias que quisiera conservar. La mayoría de los muebles, los adornos, las cosas que llenaban esa casa, eran recordatorios de una vida que ya no quería. Caminé por cada habitación como quien recorre un museo de su propia historia. Aquí la recámara donde mi esposo murió mientras dormía antes del infarto que se lo llevaría horas después en el potrero. Allá la cocina donde preparé miles de comidas para una familia que comía distraída mientras planeaba cómo sacarme más dinero. El comedor donde Rodrigo se sentaba en la cabecera como si ya fuera el dueño. La sala donde Lilia me decía que era egoísta por querer quedarme en un espacio tan grande yo sola. Empaqué solo lo esencial. Ropa. Fotografías de mi esposo y de mis hijos cuando eran pequeños, antes de que la codicia los transformara en extraños. Algunos libros. La lista amarillenta de lugares que quería visitar. Y una caja de madera tallada que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario, donde guardaba cartas viejas y recuerdos que solo significaban algo para mí. Todo lo demás lo dejé. Los muebles caros que Lilia había elegido diciendo que eran una buena inversión para la casa. Los cuadros que Rodrigo colgó sin preguntarme porque según él daban mejor aspecto. La vajilla fina que solo usábamos cuando ellos traían visitas que necesitaban impresionar. Que se quedara todo. Que los nuevos dueños hicieran con eso lo que quisieran.
Yo solo quería mi libertad y cabía perfectamente en 3 maletas. Esa noche dormí por última vez en la hacienda. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos que conocía de memoria. Los grillos en el jardín. El viento moviendo las ramas del nogal viejo. A lo lejos, el ganado que ya no era mío. Y por primera vez en 15 años, esos sonidos no me llenaban de melancolía, sino de anticipación. Mañana comenzaba mi vida real. La vida que había pospuesto durante décadas. La vida que merecía. Me levanté antes del amanecer, cargué mis maletas en mi auto, y me fui sin mirar atrás. Conduje directo al aeropuerto de la ciudad, dejé mi auto en un estacionamiento de larga estadía, y abordé un vuelo hacia Miami. Desde ahí tomaría el crucero que me llevaría por el Mediterráneo durante 30 días. 30 días sin teléfono celular del país. 30 días donde Lilia no podría localizarme fácilmente. 30 días de paz absoluta antes de que el infierno se desatara. El crucero era todo lo que había imaginado y más. Mi camarote tenía balcón privado con vista al mar. Había restaurantes, shows nocturnos, excursiones a cada puerto. Pero lo que más disfruté fue la simplicidad de no ser nadie. Ninguno de los pasajeros me conocía. Nadie sabía que era madre. Nadie sabía que acababa de vender una hacienda de $10 millones. Nadie esperaba nada de mí. Por primera vez en mi vida adulta, era simplemente Margarita. Una mujer de 64 años viajando sola, leyendo libros en la cubierta, tomando vino en la cena, durmiendo hasta tarde porque podía, porque nadie me necesitaba para nada. En Barcelona subí a la Sagrada Familia y lloré viendo los vitrales proyectar colores imposibles sobre las columnas de piedra. En Roma caminé por el Coliseo imaginando la historia que esas ruinas guardaban. En Atenas comí en una terraza con vista a la Acrópolis mientras el sol se ponía pintando todo de naranja y dorado. Y en Venecia, en esa ciudad de agua y puentes y belleza decadente, finalmente saqué mi teléfono después de 2 semanas de silencio autoimpuesto para revisar si había mensajes. Tenía 147 llamadas perdidas de Lilia. 93 mensajes de texto. 32 de Rodrigo. Incluso había algunos de números desconocidos que probablemente eran abogados o amigos de ellos intentando localizarme. No abrí ninguno. Solo vi los números acumulándose en la pantalla y sonreí. El caos había comenzado. Y yo estaba a miles de kilómetros de distancia, completamente intocable. Esperé hasta estar en esa cubierta del crucero, con Venecia brillando frente a mí como una joya flotante, para finalmente escuchar el primer mensaje de voz. Era de Lilia. Su voz era puro pánico. Mamá, ¿dónde estás? Llámame urgente, necesito hablar contigo ahora, es una emergencia, por favor mamá contesta el teléfono. Borré el mensaje. Escuché el segundo. Mamá, esto no es gracioso, necesito que me llames ya, pasó algo terrible en la hacienda, hay gente diciendo que la vendiste, esto tiene que ser un error, llámame. Borré ese también. Seguí escuchando. Los mensajes evolucionaban de pánico a confusión a rabia. Rodrigo apareció en el mensaje número 12 gritando que como me atrevía, que esa propiedad era de ellos, que había vendido su futuro, que esto era ilegal, que iban a demandarme. Lilia lloraba en el mensaje 18 diciendo que no podía creer que su propia madre le hiciera esto, que cómo iba a vivir ahora, que Rodrigo había renunciado a su trabajo confiando en la hacienda, que habían perdido todo por mi culpa. Y ahí estaba. La confesión que necesitaba escuchar. Rodrigo había renunciado a su trabajo. Habían hecho planes concretos sobre una propiedad que nunca fue suya. Habían construido su futuro completo sobre la suposición de que yo existía únicamente para proveerles. Y ahora ese futuro se había evaporado porque resulta que yo era una persona con derechos sobre mi propia vida. Llamé a Sebastián. Él contestó al segundo tono. Señora Margarita, dijo con alivio evidente en su voz, gracias a Dios que llama, su hija y su yerno han venido a mi oficina 6 veces exigiendo información, están amenazando con demandar, dicen que usted no estaba en sus facultades mentales cuando firmó. Le expliqué que todo está en orden legal perfecto, que usted es completamente capaz, que la propiedad era suya y tenía todo el derecho de venderla, pero no escuchan razones. Le dije a Sebastián que mantuviera todo firme, que no cediera ni un milímetro ante sus amenazas, que los documentos estaban perfectamente legales y que ellos no tenían absolutamente ningún derecho sobre una propiedad que jamás fue suya.
Él me aseguró que estaba manejando la situación con firmeza profesional, pero me advirtió que Lilia y Rodrigo estaban desesperados, que habían llegado a su oficina con un abogado barato que amenazaba con iniciar procesos por enajenación mental, por influencia indebida, por cualquier argumento legal que se les ocurriera. Todo era humo, me explicó Sebastián, puro teatro de gente que acababa de descubrir que sus planes construidos sobre arena se estaban desmoronando. No tienen caso, me dijo, pero van a hacer ruido, mucho ruido, prepárese para eso. Colgué el teléfono y me serví otra copa de vino. Desde la cubierta del crucero podía ver las góndolas deslizarse por los canales oscuros de Venecia, los turistas caminando por los puentes iluminados, la ciudad entera brillando como si estuviera hecha de sueños solidificados. Y aquí estaba yo, una mujer de 64 años que finalmente había tomado control de su destino, mientras a miles de kilómetros de distancia mi hija y mi yerno corrían como pollos sin cabeza intentando revertir lo irreversible. La imagen era casi cómica. Casi. Decidí escuchar más mensajes. Necesitaba saber exactamente qué tan profundo era el desastre que habían creado para ellos mismos. El mensaje número 23 era de Lilia llorando de forma casi histérica. Mamá, decía entre sollozos, Rodrigo pidió un préstamo de $150,000 usando como garantía la hacienda, diciendo que era nuestra futura propiedad, el banco está exigiendo el pago inmediato, nos van a demandar, perdimos todo, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste arruinarnos así? Su voz temblaba de rabia y desesperación mezcladas, como si yo fuera responsable de las decisiones estúpidas que ellos tomaron basándose en suposiciones arrogantes. $150,000. Rodrigo había pedido prestados $150,000 contra una propiedad que no era suya, que nunca le había prometido, asumiendo que mi muerte o mi sumisión eventual le darían acceso a ella. La audacia era impresionante. La estupidez era monumental. Y las consecuencias eran completamente merecidas. Seguí escuchando. El mensaje 31 era diferente. La voz de Lilia sonaba más controlada, más calculadora. Había pasado del pánico a la manipulación. Mamá, decía con ese tono dulce y venenoso que conocía tan bien, sé que estás enojada con nosotros, sé que tal vez no hemos sido los mejores hijos, pero somos familia, la familia se perdona, la familia se ayuda, no puedes dejarnos así, piensa en los nietos que te vamos a dar, piensa en tu legado, en lo que papá hubiera querido. Estaba usando a mi esposo muerto como herramienta de manipulación. Estaba inventando nietos hipotéticos como moneda de cambio emocional. Era repugnante y predecible a la vez. Borré ese mensaje con particular satisfacción. Mi esposo, si estuviera vivo, hubiera estado orgulloso de lo que hice. Él fue quien me enseñó que el trabajo duro merece recompensa, que nadie te regala nada en esta vida, que tienes que construir tu propio camino con tus propias manos. Él nunca hubiera tolerado ver a nuestra hija convertirse en una sanguijuela profesional. Hubiera sido el primero en decirme que cortara esa relación tóxica. El mensaje 42 me sorprendió. Era de Víctor, mi hijo, llamando desde Canadá. Su voz sonaba preocupada, pero no histérica. Mamá, decía, Lilia me llamó llorando diciendo que vendiste la hacienda y que los dejaste en la ruina. Honestamente, mamá, si lo hiciste, bien hecho, era hora de que te liberaras de ellos, pero llámame cuando puedas para saber que estás bien, te quiero. Esas últimas palabras, te quiero, dichas con sinceridad genuina y no como preámbulo a una solicitud de dinero, me hicieron llorar ahí parada en la cubierta del barco. Víctor, mi hijo que se fue porque no soportaba ver cómo me explotaban. El único que realmente me quería sin condiciones. Le escribí un mensaje de texto largo explicándole todo. Le conté sobre la venta, sobre el dinero, sobre el crucero, sobre mi decisión de finalmente vivir para mí misma. Le dije que estaba bien, mejor que bien, que estaba experimentando una paz que no conocía desde antes de que su padre muriera. Me respondió en minutos. Mamá, escribió, llevo años esperando que hicieras algo así, estoy increíblemente orgulloso de ti, disfruta cada segundo de ese viaje, te lo mereces más que nadie que conozco, cuando regreses ven a visitarme a Canadá, quiero presentarte mi vida aquí, quiero que conozcas a personas que te valorarán por quien eres y no por lo que puedes darles. Guardé ese mensaje como si fuera un tesoro. En medio del caos, en medio de las acusaciones y los gritos y las amenazas legales vacías, tenía esto. Tenía el amor genuino de un hijo que me veía como persona. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Pero los mensajes de Lilia continuaban llegando. Cada día aparecían 3 o 4 nuevos. Algunos eran súplicas.
Otros eran acusaciones. Algunos intentaban la ruta de la culpa religiosa, diciendo que Dios me juzgaría por abandonar a mi familia. Otros amenazaban con cortar toda relación conmigo para siempre, como si eso fuera un castigo y no exactamente lo que yo buscaba. La desesperación en su voz crecía con cada mensaje. Y yo los escuchaba todos como quien ve una telenovela mala, con distancia emocional completa, casi con curiosidad antropológica sobre hasta dónde podía llegar una persona cuando su fuente de dinero fácil desaparece. El mensaje que finalmente me hizo reír, una risa amarga pero genuina, fue el número 67. Rodrigo había tomado el teléfono de Lilia y hablaba con esa voz de hombre que cree que la autoridad masculina soluciona todo. «Suegra», decía, «sé que está enojada, pero esto es ridículo. Usted nos debe esa hacienda, trabajamos para usted durante años». Ahí me detuve y retrocedí el mensaje para escucharlo de nuevo. «Trabajamos para usted durante años». La mentira era tan descarada, tan completamente divorciada de la realidad, que era casi impresionante. Rodrigo jamás trabajó un solo día en la hacienda. Jamás arregló una cerca. Jamás alimentó al ganado. Jamás hizo nada excepto llegar con sus amigos a usar la piscina y planear en voz alta cómo remodelaría todo cuando fuera suyo. Pero en su mente retorcida, pedir dinero prestado contra la hacienda, planear su futuro alrededor de ella, contar con ella como si ya les perteneciera, eso era trabajo. Eso era esfuerzo. Eso les daba derecho. La desconexión con la realidad era absoluta. Llamé a Sebastián de nuevo para actualización. Me contó que Rodrigo y Lilia habían intentado contactar a los nuevos dueños de la hacienda directamente, apareciendo en la propiedad sin avisar, tratando de convencerlos de que la venta era inválida. Los nuevos dueños, comprensiblemente molestos, habían llamado a la policía. Rodrigo terminó detenido por allanamiento. Pasó 6 horas en una celda antes de que Lilia pudiera pagar la fianza. Y lo mejor de todo, me dijo Sebastián casi riéndose, fue que cuando la policía llegó, Rodrigo estaba instalando alambre nuevo en los potreros, actuando como dueño legítimo, gritándoles a los verdaderos propietarios que se fueran de su tierra. Ahí estaba. El momento exacto que el título y la imagen prometían. Mi yerno, encontrado por los nuevos dueños cercando el pasto con alambre nuevo, creyendo firmemente que la hacienda era suya porque mi hija le había dado las llaves y le había dicho aprovecha, mi madre ya no va a usar eso. La arrogancia. La estupidez. La completa falta de vergüenza. Todo culminando en una detención policial y una humillación pública que probablemente ya era el chisme número 1 en todo el pueblo. Sebastián me explicó que los nuevos dueños estaban considerando presentar cargos adicionales por daño a la propiedad, ya que Rodrigo había empezado a hacer modificaciones sin autorización. También me informó que el banco que le prestó los $150,000 a Rodrigo ya había iniciado proceso de cobro legal, y que sin la hacienda como garantía y sin trabajo porque había renunciado confiando en su futuro como hacendado, Rodrigo estaba financieramente destruido. Lilia también enfrentaba consecuencias sociales. Sebastián había escuchado por conocidos mutuos que ella había estado presumiendo en redes sociales durante semanas que era la nueva dueña de la hacienda, publicando fotos de la propiedad, hablando de sus planes de renovación, básicamente declarando públicamente que había heredado un imperio de $10 millones. Y ahora todos esos amigos, todos esos contactos, todos los que vieron esas publicaciones, sabían la verdad. Sabían que había contado con dinero que nunca fue suyo. Sabían que su madre la había dejado fuera completamente. La humillación no era solo financiera, era social, era pública, era total. Pasé los siguientes días del crucero en una extraña mezcla de paz y anticipación. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlos. Sabía que Lilia y Rodrigo no se rendirían solo porque sus amenazas legales fueran vacías o porque la vergüenza pública los estuviera destruyendo. Gente como ellos, gente que había vivido toda su vida adulta esperando heredar riqueza sin trabajar por ella, no acepta la derrota fácilmente. Harían un último intento desesperado. Y yo necesitaba estar preparada para ese momento. Sebastián me llamó una tarde mientras el barco estaba anclado en Santorini. Señora Margarita, me dijo con tono grave, tengo información que necesita saber. Lilia y Rodrigo compraron boletos de avión a Europa. Van hacia allá. Lograron averiguar por algún contacto en la agencia de viajes que usted está en un crucero por el Mediterráneo y aparentemente planean interceptarla en Barcelona, que es su próxima parada. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de algo parecido a excitación. Perfecto, le dije. Que vengan.
Es hora de terminar esto de una vez por todas. Llegué a Barcelona 3 días después. El crucero atracó temprano en la mañana y yo bajé a tierra con la intención de pasar el día recorriendo la ciudad antes de regresar al barco en la noche. Había reservado una mesa en un café cerca de las Ramblas, uno de esos lugares turísticos pero encantadores con mesas en la acera y vista a la gente pasando. Pedí café con leche y un croissant y me senté a esperar. Porque sabía que vendrían. Sabía que me encontrarían. Y quería que fuera en público, rodeada de testigos, donde no pudieran hacer una escena demasiado dramática sin quedar como locos frente a extraños. No tardaron mucho. A las 11 de la mañana vi a Lilia caminando por la acera, buscándome con ojos desesperados. Rodrigo venía detrás de ella cargando una mochila y luciendo exactamente como lo que era, un hombre al borde del colapso financiero y emocional. Cuando Lilia me vio, su cara pasó por 3 emociones en 2 segundos. Alivio de haberme encontrado. Rabia de verme tan tranquila. Y algo parecido a esperanza de que todavía pudiera convencerme de arreglar el desastre que ellos mismos crearon. «Mamá», dijo llegando a mi mesa sin aliento, «gracias a Dios que te encontramos». Su voz temblaba. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Se veía destruida. Y una parte horrible de mí, una parte que había estado dormida durante décadas, sintió satisfacción al verla así. «Siéntense», les dije señalando las sillas vacías con calma absoluta. Pidieron café pero ninguno lo tocó. Solo se quedaron ahí mirándome como si fuera una desconocida. Rodrigo habló primero. Su voz intentaba sonar autoritaria, pero salía temblorosa. «Suegra, esto tiene que parar. Usted vendió nuestra propiedad, nos dejó en la ruina, tenemos deudas que no podemos pagar, el banco nos está demandando, perdí mi trabajo porque confiaba en que íbamos a administrar la hacienda, esto no puede quedar así». Lo miré directamente a los ojos y dije con voz calmada pero filosa, «Tu propiedad, Rodrigo, ¿desde cuándo $150,000 prestados contra algo que jamás te pertenecieron te dan derechos de propiedad? ¿Desde cuándo renunciar a tu trabajo sin consultarme primero me hace responsable de tus decisiones estúpidas?» Lilia intervino rápidamente, su voz subiendo de volumen. «Mamá, no puedes hablar así, somos tu familia, esa hacienda era nuestro futuro, papá hubiera querido que fuera para nosotros, tú solo eras la cuidadora temporal, todos lo sabíamos, todos lo entendíamos así». Y ahí estaba. La verdad desnuda saliendo de su boca sin filtro. Yo era la cuidadora temporal. Nunca fui la dueña en su mente. Nunca tuve derecho real sobre el trabajo de mi vida. Solo era la empleada no remunerada de su herencia futura. Me recliné en mi silla y tomé un sorbo de café antes de responder. «Lilia», dije pronunciando cada palabra con claridad perfecta, «esa hacienda la construí yo con mi esposo durante 25 años de trabajo brutal. Cada hectárea fue pagada con nuestro sudor. Cada construcción fue levantada con nuestras manos. Cuando tu padre murió, la propiedad pasó a ser completamente mía. No tuya. No de Rodrigo. Mía. Y yo tenía todo el derecho legal y moral de hacer con ella lo que quisiera. La vendí. Tomé el dinero que era mío por derecho. Y ahora voy a vivir la vida que pospuse durante 30 años para darles todo a ustedes». Rodrigo golpeó la mesa haciendo que las tazas temblaran. La gente en mesas cercanas volteó a mirarnos. «Nos debe esa hacienda», gritó, «trabajamos para usted durante años, cuidamos de usted, estuvimos ahí cuando nos necesitaba». La mentira era tan grotesca que me hizo reír. Una risa corta y amarga que salió de mi garganta sin permiso. «¿Trabajaron para mí?», pregunté elevando la voz lo suficiente para que él supiera que no me intimidaba. «Rodrigo, en 15 años jamás levantaste una cerca en esa hacienda, jamás alimentaste al ganado, jamás hiciste un solo día de trabajo real, lo único que hiciste fue llegar con tus amigos a usar la piscina y planear cómo ibas a lotificar mi propiedad cuando yo muriera. Y tú, Lilia», continué volteándome hacia mi hija, «me visitabas cada 3 o 4 meses solo cuando necesitabas dinero, jamás en mi cumpleaños, jamás en Navidad a menos que esperaras un regalo caro, jamás solo porque querías ver a tu madre, cada llamada telefónica venía con una solicitud adjunta, cada abrazo tenía un precio. Me convertiste en un cajero automático con piernas y ahora estás furiosa porque el cajero se quedó sin dinero para ti». Lilia comenzó a llorar. Eran lágrimas genuinas de desesperación, pero también de manipulación. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Soy tu hija, te quiero, siempre te he querido,
solo queríamos asegurar nuestro futuro, no hay nada malo en eso. Me incliné hacia adelante, sostuve su mirada llorosa, y dije algo que había estado guardando durante años. Si me quisieras, Lilia, me habrías preguntado cómo estaba cuando enviudé en lugar de preguntarme cuánto valía la hacienda. Si me quisieras, habrías venido a visitarme porque extrañabas a tu madre y no porque necesitabas dinero. Si me quisieras, habrías dicho gracias al menos una vez en 15 años por los $250,000 que te di. Pero nunca lo hiciste. Porque para ti yo no era tu madre. Era tu futura herencia que todavía respiraba. Rodrigo intentó otro ángulo. Su voz ahora era suplicante. Suegra, por favor, somos familia, tiene que ayudarnos, estamos hundidos, perdimos nuestra casa, tuvimos que mudarnos a un departamento rentado horrible, Lilia está destruida, yo no consigo trabajo, el banco nos persigue, si no nos ayuda vamos a terminar en la calle. Y yo sentí exactamente cero compasión. ¿Sabes qué, Rodrigo? Le dije, todo eso es consecuencia directa de tus propias decisiones. Pediste dinero prestado contra algo que no era tuyo, renunciaste a tu trabajo confiando en planes fantasiosos, gastaste dinero que no tenías asumiendo que yo existía solo para resolver tus problemas, y ahora que enfrentas las consecuencias de tu irresponsabilidad quieres que yo, una mujer de 64 años que trabajó toda su vida, te rescate otra vez. No, se acabó, aprendan a vivir con sus propias manos como yo lo hice. Lilia jugó su última carta. La carta que sabía que vendría. Mamá, dijo limpiándose las lágrimas con una servilleta, si no nos ayudas, si no arreglas esto, nunca más nos vas a ver, nunca vas a conocer a tus nietos cuando los tengamos, vas a morir sola y amargada sin familia que te quiera. La amenaza flotó en el aire entre nosotras como humo tóxico. Y yo, sosteniendo mi taza de café con manos absolutamente firmes, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Lilia, si la única razón por la que me buscarías es por dinero, entonces prefiero no verte nunca más. Si los únicos nietos que me darías son nietos condicionados a que yo les financie la vida, entonces no necesito conocerlos. He vivido 64 años en este mundo y finalmente aprendí algo fundamental. Es mejor estar sola y en paz que rodeada de gente que solo te ve como un recurso a explotar. No voy a morir amargada. Voy a morir habiendo vivido, habiendo viajado, habiendo hecho todas las cosas que pospuse por ser buena madre para hijos que nunca apreciaron el sacrificio. Me levanté de la mesa dejando dinero suficiente para pagar todo incluyendo el café que ellos no tocaron. Lilia se quedó sentada, congelada, como si no pudiera procesar que realmente me estaba yendo. Rodrigo intentó agarrarme del brazo, pero me solté con un movimiento firme. No me toques, le dije con voz baja pero amenazante, y aléjate de mí o llamo a la policía ahora mismo. Él retrocedió. Creo que vio algo en mis ojos que le dijo que no estaba jugando. Esta no era la suegra sumisa que conocía. Esta era una mujer completamente diferente. Caminé por las ramblas sin voltear atrás. Podía escuchar a Lilia llorando detrás de mí, su voz llamándome entre sollozos. Mamá, por favor, mamá, no te vayas así, mamá, tenemos que hablar. Pero yo seguí caminando. Cada paso era liberación. Cada metro de distancia que ponía entre ellos y yo era recuperar un pedazo de mi alma que había entregado durante décadas. La gente en la calle me miraba pasar, una mujer mayor con vestido color lavanda caminando con determinación absoluta mientras atrás quedaban dos personas destrozadas gritando cosas ininteligibles. Tomé un taxi directo al puerto. Necesitaba volver al barco, a mi santuario flotante, al único lugar donde nadie podía alcanzarme con sus demandas y sus manipulaciones. Durante el trayecto mi teléfono sonó 17 veces. Todas llamadas de Lilia. No contesté ninguna. Finalmente le envié un solo mensaje de texto, corto y definitivo. No vuelvas a contactarme. Necesito que entiendas que esta relación terminó. No por rabia, sino porque finalmente entendí que era tóxica para mí. Vive tu vida. Aprende a trabajar. Aprende que el mundo no te debe nada. Y déjame vivir lo que me queda de la mía en paz. Bloqueé su número. Bloqueé el de Rodrigo. Bloqueé cualquier forma que tuvieran de alcanzarme digitalmente. Cuando llegué al barco me sentí físicamente más ligera, como si hubiera dejado un peso invisible en esa mesa del café de Barcelona. El resto del crucero lo pasé en una paz casi sobrenatural. Visité Marsella, Génova, Nápoles. Comí comida deliciosa. Leí libros que había querido leer durante años.
Conocí a otras personas mayores viajando solas que compartían historias similares de liberación tardía. Una mujer alemana de 70 años me contó que había vendido su negocio familiar contra la voluntad de sus hijos para viajar por el mundo. Un hombre italiano de 68 me explicó cómo había cortado contacto con su familia después de años de explotación financiera. No estaba sola en esto. Había todo un mundo de personas mayores que finalmente habían dicho basta. Cuando el crucero terminó 30 días después, volé directo a Canadá para visitar a Víctor. Él me recibió en el aeropuerto con un abrazo que duró minutos completos. «Mamá», me dijo separándose para mirarme bien, «te ves diferente, te ves más joven, te ves feliz». Y tenía razón. Me sentía feliz de una forma que no había experimentado en décadas. Víctor vivía en un departamento moderno en Vancouver con vista a las montañas. Tenía una vida ordenada, un trabajo respetable en finanzas internacionales, amigos genuinos. Me presentó a su novia, una mujer encantadora llamada Sara que trabajaba como arquitecta. Cenamos juntos, hablamos de todo, y ni una sola vez me pidieron dinero o me hicieron sentir que mi valor dependía de lo que podía darles. Una noche, mientras tomábamos vino en su balcón viendo la ciudad iluminarse, Víctor me preguntó: «Mamá, ¿te arrepientes de algo?». Lo pensé genuinamente antes de responder. «Me arrepiento de no haberlo hecho antes», le dije. «Me arrepiento de haber permitido que Lilia y Rodrigo me convirtieran en su banco personal durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber creído que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Pero no me arrepiento de vender la hacienda. No me arrepiento de cortar contacto con ellos. No me arrepiento de elegirme finalmente a mí misma». Él asintió y dijo: «Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Estoy orgulloso de ti, mamá. Papá también le estaría». Pasé 3 semanas en Canadá. Víctor me llevó a conocer las montañas, los lagos, la ciudad. Hablamos de todo lo que no habíamos hablado en años. Me contó que se había alejado de México precisamente porque no soportaba ver cómo Lilia me manipulaba y yo lo permitía. Me confesó que había intentado hablar conmigo muchas veces sobre eso, pero que yo siempre defendía a mi hija diciendo que la familia era sagrada. «Ahora finalmente entiendes», me dijo, «que la familia solo es sagrada cuando es recíproca, cuando hay respeto mutuo, cuando no es unilateral el sacrificio». Cuando regresé a México un mes después de haber vendido la hacienda, ya no volví al pueblo donde había vivido toda mi vida. En cambio, compré un departamento en la Ciudad de México, en una zona tranquila cerca de Coyoacán. 2 habitaciones, balcón con plantas, suficiente espacio para mí y para los libros que siempre quise tener tiempo de leer. Contraté a una diseñadora de interiores joven que me ayudó a decorarlo exactamente como yo quería, con colores claros, muebles cómodos, arte en las paredes que elegí yo misma sin consultar a nadie. Me inscribí en un club de lectura para personas mayores. Comencé a tomar clases de italiano porque quería volver a Italia y poder comunicarme mejor. Hice amigas genuinas, mujeres de mi edad que habían vivido vidas completas y complejas y que no me conocían como la madre de Lilia o la dueña de la hacienda, sino simplemente como Margarita, una mujer interesante con historias que contar. Por primera vez en mi vida adulta tenía una identidad propia separada de mi rol familiar. Sebastián vino a visitarme una tarde a mi nuevo departamento. Traía noticias. «Señora Margarita», me dijo mientras tomábamos té en mi balcón, pensé que debía informarle que Lilia y Rodrigo finalmente se declararon en bancarrota. Perdieron todo. Tuvieron que vender hasta su auto. Rodrigo consiguió trabajo en un almacén cargando cajas. Lilia está trabajando en un supermercado como cajera. Viven en un departamento pequeño del lado más pobre del pueblo. La información no me dio placer, pero tampoco me causó dolor. Era simplemente información sobre 2 personas que alguna vez formaron parte de mi vida y que ahora estaban viviendo las consecuencias naturales de sus decisiones. ¿Han intentado contactarla?, preguntó Sebastián. No desde Barcelona, respondí. Bloqueé todos sus números, bloqueé sus redes sociales, dejé muy claro que no quería contacto. Él asintió aprobatoriamente. También me informó que habían corrido rumores en el pueblo, que mucha gente murmuraba sobre la madre cruel que abandonó a su hija y la dejó en la miseria. Pero también había otra narrativa creciendo, me explicó, la de una mujer que finalmente se liberó de hijos abusivos que solo la veían como fuente de dinero. La opinión pública estaba dividida, pero honestamente a mí no me importaba. No vivía más en ese pueblo. No conocía a esa gente. Sus opiniones sobre mi vida eran irrelevantes. Los meses pasaron convirtiéndose en un año.
Viajé a Argentina, a Perú, a España nuevamente. Cada viaje era una marca en mi lista amarillenta, cada ciudad visitada era un sueño hecho realidad con décadas de retraso. Gasté dinero en experiencias, en buena comida, en hoteles cómodos, en tours guiados, en todo lo que siempre me negué creyendo que era egoísta gastar en mí misma. Y descubrí que gastar en tu propia felicidad después de una vida de sacrificio no es egoísmo, es justicia. Víctor vino a visitarme 2 veces. La segunda vez trajo a Sara y me confesaron que se iban a casar. Me preguntaron si quería ayudar a pagar algo de la boda. Les dije que por supuesto, que sería un honor. Pero la diferencia fundamental con cómo ayudé a Lilia fue evidente. Víctor y Sara tenían presupuesto propio, planes realistas, no esperaban que yo financiara todo. Solo querían mi participación simbólica. Les di $20,000 como regalo. Víctor lloró y me dijo: mamá, esto es demasiado, no tienes que hacer esto. Y yo le respondí: lo hago porque quiero, porque te amo, porque aprecio la relación sana que tenemos, no porque me siento obligada o manipulada. En mi segundo año en el departamento de Coyoacán recibí una carta. Llegó por correo certificado, así que tuve que firmar para recibirla. Era de Lilia. El sobre estaba escrito con su letra que conocía tan bien. Lo sostuve durante 1 hora completa sin abrirlo. Parte de mí quería tirarlo directo a la basura. Otra parte necesitaba saber qué decía después de más de 1 año de silencio absoluto. Finalmente abrí la carta. Estaba escrita en 3 páginas con letra apretada, como si Lilia hubiera tenido tanto que decir que apenas cabía en el papel. Comenzaba con: mamá, sé que no quieres saber de mí, sé que probablemente ni siquiera leas esto, pero necesito intentarlo una última vez. Los últimos 18 meses han sido los más difíciles de mi vida. Perdimos todo. La casa, el auto, nuestra reputación, nuestros ahorros, todo. Rodrigo trabaja turnos dobles en un almacén y yo estoy en un supermercado ganando el salario mínimo. Vivimos en un departamento donde se escucha todo de los vecinos y donde tenemos que contar cada peso para llegar a fin de mes. La carta continuaba describiendo su miseria en detalle exhaustivo. Como sus amigas la habían abandonado cuando ya no podía pagar por salidas caras. Como la gente del pueblo murmuraba cuando la veían. Como Rodrigo estaba amargado y resentido culpándola a ella por haber confiado en que heredaría la hacienda. Como ella lloraba cada noche pensando en todo lo que perdieron. Página tras página de sufrimiento detallado con precisión casi pornográfica. Pero fue en la 3ª página donde la carta cambió de tono. Mamá, escribía Lilia, he tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre todo lo que pasó, y creo que finalmente entiendo. Nunca te vi como persona. Te vi como mamá, como proveedora, como alguien que existía para resolver mis problemas. Nunca te pregunté cómo estabas realmente. Nunca te agradecí genuinamente por todo lo que hiciste. Nunca consideré que tuvieras sueños propios, deseos propios, una vida que merecías vivir. Te convertí en un recurso y cuando ese recurso se agotó, me enojé como si me hubieras robado algo que me pertenecía. Pero nunca me perteneció. Nada de eso me perteneció jamás. Leí esas palabras 3 veces. Buscaba señales de manipulación, el gancho emocional que vendría después, la solicitud de dinero disfrazada de disculpa. Pero la carta continuaba sin pedir nada. No te escribo para pedirte dinero, decía como si leyera mi mente. No te escribo para que arregles mi vida. Rodrigo y yo estamos aprendiendo, dolorosamente, lo que significa trabajar por lo que tienes, lo que significa vivir dentro de tus posibilidades, lo que significa no contar con dinero que no has ganado. Es brutal. Es humillante. Pero es también lo que necesitábamos. Te escribo porque necesito que sepas que lo siento. Siento haberte tratado como te traté. Siento haber dado por sentado tu sacrificio. Siento no haber sido la hija que merecías. Siento haber esperado hasta que me quitaras todo para finalmente entender que nunca debí contar con nada de eso. Y siento que probablemente es demasiado tarde para reconstruir algo entre nosotras. No espero que me perdones. No espero que volvamos a tener una relación. Solo necesitaba decirte que finalmente entendí. Finalmente crecí. Y que a pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia y la humillación, creo que hiciste lo correcto. Me obligaste a madurar de la única forma que hubiera funcionado. La carta terminaba con: si algún día decides que quieres saber de mí, mi puerta está abierta, sin condiciones, sin expectativas,
solo como dos personas intentando conocerse realmente por primera vez. Tu hija que finalmente está creciendo, Lilia. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No respondí. No inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar si esas palabras eran genuinas o simplemente otra forma más sofisticada de manipulación. Los meses pasaron. La carta permanecía en el cajón. Ocasionalmente la sacaba y la releía buscando señales, intentando decidir si la transformación que describía era real o performativa. 6 meses después de recibir la carta, Víctor se casó con Sara en una ceremonia hermosa en Vancouver. Fue una boda pequeña, íntima, llena de amor genuino. Durante la recepción, mientras bailaba con mi hijo, él me preguntó: «Mamá, ¿has pensado en Lilia?». Le conté sobre la carta, sobre las disculpas, sobre mi incertidumbre. Víctor me miró con esa sabiduría que había ganado viviendo lejos de la toxicidad familiar y me dijo: «Solo tú puedes decidir si le das otra oportunidad, pero si lo haces, que sea en tus términos, cuando tú estés lista, si es que alguna vez le estás, y no porque sientas obligación, sino porque genuinamente quieres intentarlo». Volví a México después de la boda con esas palabras resonando en mi cabeza. Pasaron 3 meses más. Y una tarde, mientras tomaba café en mi balcón viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura, tomé una decisión. Le escribí a Lilia un mensaje corto por correo electrónico. Decía: «Recibí tu carta, la leí muchas veces. Aprecio tus palabras, pero necesito más tiempo. Necesito ver con acciones y no solo con palabras que realmente cambiaste. Por ahora podemos mantener contacto limitado, un mensaje cada mes contándome cómo estás, sin pedir nada, solo compartiendo tu vida, y veremos con el tiempo si podemos reconstruir algo». Lilia respondió en horas. «Gracias, mamá», escribió. «Entiendo completamente. Haré exactamente eso, sin presiones, sin expectativas. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor persona». Y cumplió. Cada mes llegaba un mensaje. Corto, respetuoso, contándome sobre su trabajo, sobre cómo ella y Rodrigo estaban asistiendo a terapia de pareja, sobre pequeños logros como pagar una deuda o ahorrar para algo. Nunca pedía dinero. Nunca sugería visitarme. Solo compartía su vida como quien comparte con un conocido distante. Pasó un año completo de estos mensajes mensuales antes de que yo respondiera con algo más que acuses de recibo corteses. Le escribí contándole sobre mi vida, sobre mis viajes, sobre mi club de lectura, sobre lo feliz que era viviendo para mí misma. Y agregué al final: «Estoy orgullosa de que estés aprendiendo a construir tu vida con tus propias manos. Así es como debió ser siempre». Hoy, 3 años después de vender la hacienda, vivo en mi departamento de Coyoacán rodeada de plantas, libros y recuerdos de viajes a lugares que alguna vez solo existieron en una lista amarillenta. Tengo 77 años. He visitado 23 países. He leído más de 200 libros. He hecho amigas que me valoran por quien soy y no por lo que puedo darles. Víctor me visita 2 veces al año y yo voy a Canadá otras 2 veces. Conocí a mi nieto, un bebé hermoso que lleva el nombre de mi esposo. Lilia y yo nos escribimos cada mes todavía. Ocasionalmente hablamos por teléfono. La relación es cordial, cautelosa, construida sobre bases completamente nuevas. Ella sigue trabajando. Rodrigo también. Viven modestamente pero dignamente. No les he dado dinero y ellos no lo han pedido. Hace 6 meses me invitaron a cenar a su departamento. Fui. Fue extraño pero no desagradable. Cocinaron ellos mismos. La comida era simple, pero hecha con esfuerzo. Hablamos de cosas superficiales principalmente. No mencionamos la hacienda. No mencionamos el pasado más allá de referencias vagas. Éramos básicamente extraños intentando conocerse. No sé si algún día volveremos a tener una relación madre-hija real. Honestamente no estoy segura de quererlo. Pero lo que sí sé es que hice lo correcto. Vendí la hacienda. Tomé mi dinero. Viví mi vida. Me elegí a mí misma después de décadas de elegir a otros. Y esa decisión que pareció cruel e imperdonable para muchos, fue el acto de amor propio más importante que hice en 64 años de existencia. A veces, cuando estoy sentada en mi balcón viendo la ciudad extenderse frente a mí, pienso en la Margarita que era hace 3 años. La mujer invisible viviendo en una hacienda enorme, trabajando para mantener perfecta una propiedad que otros ya consideraban suya. La madre que había olvidado ser persona.
La viuda que creyó que su vida terminó cuando su esposo murió. Y siento compasión por esa mujer, pero también gratitud de ya no ser ella. Aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Aprendí que ser buena madre no significa desaparecer como persona. Aprendí que el amor familiar debe ser recíproco o no es amor sino explotación con otro nombre. Aprendí que está bien ser egoísta después de décadas de abnegación. Aprendí que la mejor herencia que puedes dejar no es dinero, sino la lección de que tienes que trabajar por lo que quieres en la vida. Y aprendí, finalmente, que a veces la única forma de salvar a alguien es dejándolos caer, dejándolos enfrentar las consecuencias de sus decisiones, dejándolos crecer o destruirse por su propia cuenta. Porque rescatarlos eternamente no es amor. Es permitir que permanezcan siendo niños egoístas en cuerpos adultos. Hoy soy libre. Soy feliz. Soy Margarita, no solo mamá. Y si pudiera volver atrás y cambiar algo, lo único que cambiaría sería haber tomado esta decisión 15 años antes. Porque cada día que vivo ahora, cada viaje que hago, cada libro que leo, cada amanecer que veo desde mi balcón, es un día recuperado. Es una vida finalmente vivida. Y no cambiaría eso por nada en